a menos de que el aula está muy amigable, no la pena, bueno, diría todo podría casi perverso para estar al cuerpo, lo cual podría hacer que se justifiquen los motivos para quedar. Pero en realidad yo quiero agradecerle no solo a usted que es el diagnóstico, la presencia, sino a la Secretaría Académica que ha tenido esta venturosa idea, que yo no comprendí del todo hasta ahora, que es de dictar una suerte de clases abiertas, lo cual inicialmente me da a pensar que la idea de una clase no es la idea de una conferencia, lo cual complejiza un poco el esquema. Es decir, yo le decía a algunos colegas presentes que no tendrán formato de una conferencia técnica, y tampoco podemos minimizar subestimando la auditorio. Quiero decir, aquí hay sus alumnos, hay quienes tienen que recibir asignatura, hay quienes realmente tienen de algún modo a refrescar conocimientos, algunas apreciaciones que haremos juntos, y entonces trataremos de hacer una tarde, una hora, de una conversación que resulte más o menos amigable para todos, atento a esta diversidad, a esta heterogeneidad de destinatarios. ¿No? Tengámoslo presente en el chat. Y lo que ya te digo, como ustedes se imaginan, es que sabemos algunas cosas acerca del impacto del nuevo código. Quizás lo de nuevo en los tiempos que corren, y tan acelerados se ha quedado viejo, ¿no? Al Código Civil y Comercial. Hablar del nuevo código tenía casi sentido cuando uno todavía estaba en esa bisagra de agosto que lo hacía casi pernoctar, convivir, ¿no es cierto?, en un contubernio complejo con el Código de Vélez. Pero a esta altura, lo que ya el Código de Vélez es historia, tanto lo es que para los alumnos de grado de esta casa, Vélez ha pasado a ser una fuente histórica formal del derecho privado. Es casi impensable y es doloroso para nosotros. Pero aquello que era para nosotros el esbozo de Freitas, que digo a los más grandes, el Código Civil francés, etc., ahora ha pasado a ser el Código de Vélez. Ya casi no tiene sentido, sino doctrinario, que no es poco, hacer un comentario comparativo acerca de lo que es y de lo que fue. Pero verdaderamente lo que importa es esto, que es la normativa actual, fíjense, esto que ya no llamamos, entonces yo me repito, que estoy llamando nuevo, sino al Código Civil y Comercial que nos dice ya desde hace algunos meses. Y en este sentido me ha pedido que brindara algunas reflexiones, un panorama sobre los derechos reales en este nuevo cuerpo normativo. Muchos de ustedes ya me han oído en varias ocasiones en este fenómeno que aquí la facultad también ahora ha implementado de filmación. Todo lo que uno diga es patrimonio de la web y está allí y la gente deja casi sin permiso, digamos, casi haciendo una especie de violación de la intimidad, de humillarse en la habitación. Y mi charla está aquí colgada, por lo cual mucho de lo que digo es, ¿usted qué me hace señas? ¿Qué necesita? ¿Hay un micrófono? Sí. Si no, no graba nada. No. Estoy haciendo mímica hace un rato. No. Igual va a salir mejor con el micrófono. ¿Ustedes no me escuchan bien los que están aquí? Sí. Con este voy. Mejor. Digo que no me vas a sentar, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Está contento? No me va a editar todo lo que dije antes, que agradecí todo esto. Natural. A la prosperidad. Bueno, entonces decía, claro, muchos me han oído decir algunas de las cosas que diré hoy. Voy a me ofrezco a hacer un panorama, un raudo, de lo que me parece debieran ser algunos de los tópicos a tener en cuenta, es decir, de los puntos, ¿no?, de las ideas centrales respecto a los cambios que la asignatura, es decir, que la materia real, los derechos reales, han sufrido o han gozado, de acuerdo a que también uno avisore la llegada de un cambio respecto al nuevo código. Como les decía, yo suelo decirle a los alumnos en las aulas, tanto en grado como grado, y lo repito en conferencias también, que nadie crea que el Código Civil y Comercial se presenta como una revolución en términos de venir a subvertir, es decir, a cambiar todo aquello que sabíamos de derecho privado en la Argentina. No es así. ¿Es un cambio sensible? Sí lo es. Es decir, impacta en lo concreto, a veces en la casuística de las instituciones, impacta. Pero en verdad, el Código Civil y Comercial viene a registrar, es decir, toma noticia de una historia larga. De modo que muchos de nosotros no nos sorprendemos cuando vemos en la norma cosas que ya conocíamos. Hasta se nos presenta una confusión. Pero esto ya no estaba, esto ya no era derecho en la Argentina, y en realidad no era doctrinariamente.
pie normativo a estas cosas. Entonces, a mí me gusta señalar esto para aplicar una suerte de pánico que me parece que se está diluyendo, porque se ha instalado en los primeros meses, pre y post vigencia del Código Civil Comercial respecto a qué iba a pasarnos ahora cuando lo que conocíamos desapareciera, tanto en las instancias judiciales como en las instancias de cátedra, como en los estudios jurídicos, etcétera, y se desapareciera este nuevo horizonte de derecho privado, es decir, de derecho civil y comercial. Pero lo primero que me gustaría dejar marcado es esto, que es una modificación importante, pero que no revierte todo lo que sabemos. Es decir, es un código que sigue honrando la tradición del derecho argentino, la tradición occidental del derecho privado, de modo que en esto nos vamos a encontrar con saberes conocidos. Segundo, decirles que es cierto que el nuevo código, o el código, bien, tengo la plantilla, civil comercial, apela a una metodología bien diferente a la que nos tenía acostumbrado el viejo código de derecho y el código de comercio. Esto es cierto, hay una nueva metodología. En materia de derechos reales se siente y se vive muy fuertemente esta nueva metodología, porque a nosotros nos afectan varios aspectos. Yo les cuento haciendo un vuelo de pájaro, un recorrido por la arquitectura del Código Civil y Comercial, para que ustedes se ubiquen, por lo menos así en grandes rasgos. Nosotros en el Código de Derecho teníamos el libro tercero. Tal vez algún memorioso lo recuerde, el artículo 2311, con el que se daba el concepto de cosa, ¿de acuerdo? Lectura, objeto, material, susceptible, la cosa de la expresión de señales. Esto era con lo cual empezaba el libro tercero y con esto empezaba el tratamiento de los derechos reales. No había una teoría general de los derechos reales, debe ser a poco afecto a las teorías generales en las áreas del derecho privado y por lo tanto empezaba directamente con un tratamiento normativo de las figuras reales del particular. En este sentido el Código Civil Comercial lo cambia. ¿Por qué? Mirá, es sutil, pero es interesante tenerlo en cuenta. Lo primero que hace es reivindicar el tratamiento de los bienes, es decir, lo que podríamos llamar en sentido lato la teoría del patrimonio, que repito, en el viejo código comenzaba con el concepto de cosa, artículo 2311, y de aquí toda la clasificación, cosa mueble, inmueble, fungible, todo lo que nos decía hasta el artículo 2502, prácticamente, el código respecto al patrimonio. Ahora, el Código Civil y Comercial reordena esto y redirecciona de lo que era el libro de los derechos reales, la teoría de los bienes o la teoría del patrimonio pasa al libro primero del código, es decir, a la parte general, que es donde debe estar. Porque desde así como cimientos de un edificio en construcción irradia a todas las ramas del derecho privado. Yo siempre hago el ejercicio con los alumnos y nos pasa, ¿dónde estudiaba usted patrimonio? En la carrera. Lo estudiaba como atributo, podemos discutir si lo es o no, con las nuevas teorías, de la personalidad, el civil, parte general. Entonces, el nuevo código se hace eco de esto y manda la teoría de los bienes del patrimonio al libro primero, a la parte general. Aquí lo trata. A partir del artículo 225, que en todo caso es anecdótico, habla de esto. Ya antes, en una novedad del Código Civil Comercial, hace una referencia menor. En el título preliminar, esta es la novedad, el Código de Bienes no tenía título preliminar. Este Código Civil Comercial tiene un título preliminar que es una piedra filosofal, es una perla que hay que tener muy en cuenta porque aquí se desata y se define la suerte conjuntural, general, estructural e interpretativa del nuevo derecho privado. Aquí, en este puñado de artículos que está en el título preliminar, donde le dicen a usted cómo debe entender el derecho, que le dicen al juez cómo debe interpretar y fundamentar sus decisiones, cómo debe conjugar derecho privado con derecho público, cómo debe tributar a la Constitución, lo que sabemos de siempre, pero nunca hacíamos de todo. Ahí está. Entonces, en el título preliminar también habla de los bienes, un pequeño número de artículos, antes del libro primero, donde desarrolla los bienes, ya los anticipa en el título preliminar. Yo le digo en muchas ocasiones, pero lo repito hoy. El nuevo código, el Código Civil Comercial, en el título preliminar primero, y luego, en el libro primero, cuando desarrolla la teoría de los bienes, nos anoticia, nos sorprende, si se quiere, con una novedosa forma de tratar los bienes. Porque para nosotros, para lo que nos formó,
Bienes, la idea de bienes estaba vinculada exclusivamente al contenido económico de los bienes. Es decir, la visión patrimonialista de los bienes, que era la única que tenía de él. La idea de bien iba de la mano de la noción de patrimonialidad, y además iba de la mano de la exclusividad. La idea de patrimonio pensada personalmente, y así la idea antigua de patrimonio, atributo de la persona, física o jurídica, en el viejo esquema. El nuevo código mantiene esta, es decir, la condición económica de los bienes como un tipo esencial, pero junto a esto trabaja tres, podríamos decir, permítame el atrevimiento, tres categorías de bienes más, que no estaba en la normativa argentina, no lo estaba, a pesar de que la doctrina las viene, repito, construyendo y que la jurisprudencia las viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, por un lado se mantienen los bienes tradicionales, cosas o bienes inmateriales de contenido económico, que por otro lado son los únicos que pueden ser objeto de un derecho real. Los derechos reales siguen siendo un derecho subjetivo de contenido patrimonial, que solo puede tener por objeto cosas o bienes de contenido económico. Esto no va a cambiar. Pero junto a esos bienes, el nuevo código ubica otros tres. Los llamados bienes de utilidad, pero sin valor económico. Ustedes han leído la ley hace mucho tiempo. El cuerpo humano, es decir, el cadáver. A ver, los órganos, digo. ¿Cómo vamos a negar su condición de bien? Ahora, es un bien de aquellos que yo puedo pensar, mensurar económicamente como objeto de una relación jurídico-patrimonial, dice no, no es así. No es así. Son bienes de utilidad, pero sin valor económico. Una segunda categoría. Yo digo siempre, habría que ponerle el acento a esto. Yo dono, mi señor, yo establezco una vinculación jurídica, es un objeto posible de una relación, más no patrimonial. Eso es lo que dice el nuevo. Y a esto el código ahora lo señala, pero normativista. Ojo que esto lo decide el derecho. Que yo hoy lo done, ¿de acuerdo lo que dice? Y que no lo pueda vender, por lo menos no lícitamente, es una decisión del derecho. Yo no arriesgo ni me nique a que dentro de 20 años yo no pueda vender una copia. Probablemente, filosóficamente, haré todo lo que está a mi alcance para que no suceda. ¿Y usted lo puede asegurar? ¿Arriesga al lado inferior? ¿Usted entiende lo que digo? ¿A que en este país dentro de 20 años no se pueda comprar un riñón? El derecho lo decide, ¿se comprende? Entonces la categorización es jurídica. Hoy es un bien de valor, pero sin contenido económico. Podemos decir de utilidad científica, terapéutica, en otro caso podríamos decir de utilidad artística, cultural, pero no económica. Una segunda categoría. Y luego, usted quiere disculpas porque pasa delante de la cámara, pero mire, venga más acá, va a pasar, aquí no se ve una mano, ¿se ve usted? ¿Me comprende? Venga, la mano, ¿qué quiere mostrar? ¿Cómo se llama? ¿De dónde? ¿Está la carrera como alumna? ¿Con qué se hace? ¿Entienda? ¿Entiende algo de lo que estoy diciendo? Vas a representar. Está empezando la carrera. ¿Qué hace acá? Bueno, ¿qué todo? Claro, porque no está solo el bien entonces de contenido económico, los históricos que conocíamos, ahora estos de valor o de utilidad, pero sin contenido económico, sino que además han sumado otros dos tipos. Por eso dice en un sentido lato, permítame decir que son tipologías de bienes. En realidad uno podría decir en un sentido más estricto que se trata de una tipología de derechos sobre bienes. Me refiero a los de incidencia colectiva. Esto también es un viejo discurso, es un viejo mensaje de la doctrina argentina, pero que ahora es nuevo código, de la mano con la constitucionalización del derecho privado, de la mano con el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera, nos pone en letra del Código Civil y Comercial. Y me dicen, tengo bienes de incidencia colectiva. Es decir, usted, en todo caso, titular, también tiene que saber que el ejercicio de su derecho estará constreñido, limitado, condicionado por ese interés colectivo, es decir, por ese impacto, por esa incidencia que el ejercicio de su derecho, la existencia del mismo, el alcance que se le dé, etcétera, puede tener en el otro. Esta mirada casi social, yo diría, comunitaria, que por supuesto Weber no tenía ni podía tener. Esto sí es una verdadera revolución. Entenderemos nosotros, abogados, docentes, escribanos, jueces,
se quiera en definitiva así como se está. Es decir, hay una cuestión: medio ambiente, agua, salud pública, la incidencia colectiva y su impacto en el ejercicio del derecho de propiedad. Los bienes limitados, esto se va a reflejar mucho en el código. Se va a reflejar cuando se regule el conjunto inmobiliario, los country, los barrios privados, los parques náuticos, cuando se regule cementerios privados, cuando se regule en general el ejercicio de la propiedad. Se va a dar cabida a esto de la incidencia colectiva, porque cuando el código abre la puerta y le permite al Estado, nacional, provincial, local, municipal, limite, haga, nos está diciendo a nosotros que, por ejemplo, en algún caso, toleremos que una ordenanza local disponga cosas que en otro momento histórico tal vez hubiésemos admitido porque las entenderíamos como inconstitucionales, en tanto un avance a la propiedad privada, institución o resorte cuyo tratamiento corresponde exclusivamente a la nación. Este es un tema. Entonces, claro que tengo una categorización de bienes que tengo que aprender. En esta charla o clase abierta vamos a, en todo caso, reflexionar sobre estas cuestiones, más que sobre la casuística de la Constitución. Y una cuarta tipología, ya no se revisa una cuarta tipología muy interesante. No solo muy interesante desde los ideales, desde las convicciones, sino muy interesante, primero porque el nuevo código, claro, coherente con sus postulados, decía hacer eco lo que hace 20 años viene preparando la Constitución Argentina desde la Reforma del 94. En este aspecto me refiero a la regulación de un tipo de propiedad, es decir, de bienes, que era dispensado en la lógica de ley por esto de la exclusividad y que ahora el nuevo código se llama propiedad comunitaria indígena. Por ahora está acotado a este horizonte. La comunidad indígena como titular de la propiedad de ciertas tierras. Yo lo que quiero que ustedes vean, repito, lo quiero ser antipático. Más allá de la importancia de esto, del reconocimiento a los pueblos tradicionales, que no es poco, a mí lo que me importa desde el punto de vista disciplinar es la apertura a una nueva concepción de propiedad. Con esto el código está abriendo la puerta a una nueva idea de propiedad que ya no debe necesariamente descansar en la exclusividad de la titularidad. Claro, repito, por ahora taxativizado al fenómeno de la comunidad aborigen indígena. Pero este tratamiento de la propiedad comunitaria indígena está rompiendo con aquel rígido esquema, repito, de la exclusividad de la propiedad. Lo que sucede, lo comprenden. ¿Qué pasó con esto? Siempre lo hablamos, porque nunca falta la susceptibilidad, el resquemor. El anteproyecto, porque esto que se convirtió en código sufrió un largo camino, como todos saben, yo en otras charlas lo he contado. Pero esto fue anteproyecto alguna vez, es decir, hubo autores, mentes que se pusieron a pensar y pensaron un código relativamente distinto al que finalmente se aprobó. Entre otras cosas, respecto a la propiedad comunitaria indígena, los autores del código lo habían pensado como un derecho real. Así fue regulado, se lo trataba, se le dedicaba una decena de artículos, iba a ser el derecho real, digamos, número 15, en la enumeración taxativa. Sabemos que en esta materia dice el número clausus, no hay más derechos reales que los que señala la ley, las partes no los pueden crear ni modificar, por lo tanto allí, a corta pista, ¿no? Se amputa en gran medida la autonomía de la voluntad para que se favoree, digamos, el orden público de un modo más estricto. En ese sentido, iba a ser la propiedad comunitaria indígena, así lo llama la Constitución y así lo llama el Código, un nuevo derecho real. No pasó esto así por el proyecto del Ejecutivo y por el Congreso, y debo ser honesto, esto fue por la resistencia cerrada y casi total, diría, de las comunidades indígenas que se opusieron a cómo había tratado el anteproyecto a la figura que era de interés. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que aquí hay que decir que el gobierno fue, y en este caso el Congreso, conteste con una resistencia teórica y concreta de los destinatarios primeros de la figura. Pero, como les he contado también en otra ocasión, es decir, que desapareció la regulación. ¿Te das cuenta? Desapareció la propiedad comunitaria indígena. No, está en la Constitución del 94. Desapareció el nuevo Código Civil y Comercial. Vamos a ver, anotó. Desapareció su regulación desmenuzada como derecho real. Pero yo creo que astutamente los autores del Código la mantuvieron
no digo oculta, pero casi imperceptible para el lector desprevenido en el título preliminar. Si uno va al título preliminar del nuevo código, allí donde se acuerdan, se anuncian en 4 o 3 artículos lo vienen, que luego desarrolla el libro primero. Cuando uno va al título preliminar, se habla de los bienes individuales, ¿no? Y se mete un artículo ahí que habla de propiedad comunitaria indígena. ¿Y está bien la ley? Me pregunto usted. Sí, yo repito, creo que es una jugada estratégica. Porque los autores, o por lo menos el Congreso, los legisladores, pretendieron que no quedara dormida en la Constitución la figura, que estaba en el 94. No se pudo lo que de máxima se pretendía, que era su regulación, pero se le da envergadura de todo. Y en nuestra tradición jurídica, aunque el nuevo código intenta modificarla, es decir, intenta que nos espabilemos y salgamos de esa lógica de interpretar la casuística de Vélez como verdad revelada, ahora del nuevo código, sin embargo, este código tiene para nuestro imaginario, nuestra tradición jurídica, un peso real y simbólico muy significativo. Y ahí está ahora. No tiene el señor juez que ir a interpretar la Constitución, que siempre debió interpretar. No tiene que ir a interpretar la Constitución y el tratado, que el nuevo código le manda a interpretar. Hasta bastaría con que interprete solo el nuevo código, exegética y positivamente encerrado en él, para que encuentre la propiedad voluntaria. Ahí está. Es decir, que tengo las 4 categorías. Las 4. Bienes de contenido económico, los únicos que pueden ser objeto de los derechos reales. Los de valor o de utilidad, los de contenido económico. Los de incidencia colectiva y la propiedad comunitaria indígena. Luego, este código, que es un código de síntesis, pues también hay que decir, ustedes lo saben, lo cuantitativo se nota, que es un código mucho más chico. Y esto tiene un sentido, porque es un código de síntesis. Yo les decía a algunos alumnos en una clase, miren, hay que acostumbrarse a lo que el código nos propone. Porque el nuevo código te dice que saco de la, entre comillas, tranquilidad que te daba la norma de Vélez, que se desarrollaba casuísticamente. ¿Te acordás? Lo que no estaba en el código parece que no existía en el universo del derecho. Y ahora te da principios rectores, normas generales, por eso es un código de síntesis. Te desampara para algunos, en algún pensamiento, abrazado a la historia, a lo que conocí, en lo que me formé, este código parece que te desampara. Porque te da, porque lo que te da es libertad creacionista. Te dice que juegues a crear, que interpretes y te atrevas a resolver en justicia, con equidad, en el marco flexible y amplio, un perímetro muy corrido, normativamente hablando, que rompe la estrechez de lo que era el articulado de Vélez. El artículo de Vélez era el artículo que te decía que si se escapaba una abeja la tenías que correr para que siga siendo tuya. Esto era maravilloso. Era maravilloso en el siglo XVIII, XIX. Y te decía que si la rama medía 3 meses, que señor cuando estaba tanto de la medianera. Entonces, entramos en la lógica de la irreverencia, del absurdo. Porque esta rama no llega, resulta que es más perjudicial que si estuviese al lado de la pared, esta cosa. Y ahora el código dice no. Su código es simple. Te da norma general, y te da árbol molesta y sacarlo. El árbol molesta un poco, pero viene bien, porque la sombra hay que tolerarlo. Es decir, te da pauta. Y esto, repito, es un acto de coraje lo que te permite. Yo he escuchado muchas críticas. El código, bueno, a mí me gusta. Tiene cosas para explicar muchísimas. De eso viviremos los próximos 20 años. Lo venimos con el mayo. Va a tratar eso. Por lo menos lúcidamente. Pero es cierto que soporte de críticas. Claro, sí, hay muchas cosas que se pueden decir. Pero también es cierto que propone un ayornamiento y una adecuación a tiempos distintos. Y en ese sentido, esto es una cosa que te dice. Te doy pauta, te animás. Ahora, usted para esto necesita abogados de civil, jueces lúcidos y convencidos de la tarea que se les ha encomendado. De lo contrario, lo digo una vez más, creo que esta es la número 45 y no lo diré más en la charla. Si esto no sucede, el código está destinado al fracaso. Porque el código apela su posibilidad de éxito a que entendamos la lógica de su nueva construcción. Si vamos a jugar a un catopalismo, de que vamos a hacer de cuenta que todo ha cambiado, pero para que nada cambie, entonces el código estará destinado al fracaso.
Habrá más o menos una ristra de instituciones más o menos renovadas y modernas, qué sé yo, te podrá tener efecto ahora la convivencia con el concubinato, qué sé yo, pero no vas a tener un gran nuevo modelo de derecho privado. Entonces ahí está. ¿Qué ha pasado con los derechos reales en particular? En el tiempo que podamos tener, para saber un poquito, mira, yo voy a hacer una pauta general. Cuantitativamente, siempre decimos que no, pero los datos cuantitativos les gustan a todo el mundo. Pasamos de tener 11 derechos reales a tener ahora 14. Han incrementado. Ha desaparecido algún derecho real de los que conocimos desde 1860, ninguno. Se han sumado 3, y van a ser 4. Salió de juego la propiedad comunitaria indígena. Son 3. Algunos dicen, pero ¿cómo no? Son 4. La superficie también se incorporó, ¿no? Pero la superficie ya estaba. Desde el año 1995 estaba en la Argentina con una ley especial, solo que reducida a su formato de superficie forestal. Y ahora se regula la superficie más amplia, ya voy a decir en breve un poquito algo de esto, más amplia, no solo reducida a la explotación maderera o forestal, y me parece que es la gran apuesta inmobiliaria del nuevo código, el derecho de superficie que se ha regulado ahora. Ya que tenemos un ratito, me voy a expandir. Entonces pasamos a tener 14 derechos reales. Es importante saberlo, no por el número, que podés no recordarlo, sino porque el código ratifica la idea de tipicidad legal. No hay más derechos reales que los que la ley crea. ¿Qué ley? La única que puede crearlo. La ley de fondo y formal, nacional. Bueno, ahora, el nuevo código dice algo que el anterior decía de un modo distinto respecto a esto. Dice, no se pueden crear derechos reexistentes, no lo dice así, no lo parafraseo. Es decir, las partes, las personas no pueden crear, constituir un derecho real que la ley no prevea, ni modificar su contenido. Y acá no hay que poner siempre la lupa al abogado, al asesor, al escribano, al juez. No es la creación de un nuevo derecho real. Yo en 3 décadas nunca he visto que un colega inventara un derecho real, que le pusiera nombre y que lo presentara. Pero lo que he visto permanentemente es que en la negociación se modifican, en las cláusulas, en lo que se pacta o en lo que se intenta, se modifica el contenido de los derechos reales. Y el nuevo código lo señala esto con fuerza, porque le dice ahí tenés que poner el ojo. ¿Por qué? Porque el problema es que en esta materia, a pesar de ser el derecho privado, sustancialmente rige el orden público. Es decir, no tenés vos libertad de decisión, no podés modificar el contenido. A ver, nunca, no. Como esta es una materia de derecho privado, se enerva, es decir, se coarta lo que debiera ser el principio de todo derecho privado, que es el de la autonomía de la voluntad. Acá no, la razón es histórica y filosófica, ustedes lo saben, porque lo que está en juego en materia real es nada menos que el tótem, institución jurídica, propiedad. Entonces el Estado entiende, y a través de ello el orden público, que el objeto, es decir, que lo que hay en juego tiene un interés que supera el del interés particular. Orden público entonces. Pero como esta es una materia de derecho privado, la autonomía de la voluntad, es decir, el principio dispositivo, es decir, esto de que las partes puedan disponer libremente, está agasajado. Y cuando el orden público lo rige, es decir, cuando usted descubre la grieta, la ventana, el agujero, donde el orden público le da oxígeno y se retira, es lo que renace, la autonomía de la voluntad. La gran tarea, probablemente yo diría la más ardua en esta materia, es que el intérprete, es que el operador descubra cuándo la cuestión, la norma que usted lo dice, es de orden público o cuándo no es. Porque eso es lo que te va a permitir revelar si lo que yo pacté en el contrato hipotecario es válido o no. Eso es lo que te va a permitir descubrir si lo que dice el reglamento de propiedad horizontal del edificio es posible o no. Si lo que nosotros disponemos, contrariando lo que el código en este caso regula sobre la figura, es posible de decir, porque no estamos violentando un mandato, que mayoritariamente no es en la materia, de orden público, sino que estamos avanzando en un formato de autonomía de la voluntad. Eso es interesante. Yo les puedo hacer un baremento, es decir, una tablilla de orden de cuándo es en cada caso orden público o no. Este es el tema, esta es la tarea, que no es un punto de debate, donde hay algunos consensos pronunciados, pero en definitiva ese es el debate. Luego decirles que de los 14 derechos reales que han quedado,
Se han modificado mucho, sustancialmente, varios de los antiguos, si ustedes me dan un rato les cuento muy rápidamente qué, y se han incorporado derechos reales nuevos, como les dije. ¿Cuál es el incorporado? A esta altura el asunto no es secreto. De nuevo, lo que se incorpora es transformar un derecho noruego. No. Son figuras que existían en la práctica y no sabíamos en muchos casos qué hacer con ellas. Porque como siempre decimos, lo peor que puede hacer el derecho es querer tapar el sol con un dedo. Es tirarle la espalda a la realidad. Los barrios privados están allí o no, desde hace más de 20 años. Los cementerios privados también. Lo que no teníamos era una definición jurídica de qué cosa es esto, cómo debe regularse, cómo entendemos que debe regularse. Bueno, se lo regula como derechos reales. Los 3 derechos reales que se incorporan, como sabrán ustedes, son justamente los cementerios privados, demás. No los nombro en el orden que está en el código, sino me parece los nombro en el orden de dificultad o complejidad. Cementerios privados, es simple, es todo inmueble que se acerque a la inhumación de cadáveres, ¿no? Humanos, de restos mortales. Con lo cual, miren ustedes que yo les estoy diciendo de Rondó algo. El inmueble tiene que afectarse. Es decir, que si fuese condominio, propietarios, tienen que decidir que su lote de 6 hectáreas, a las afueras de los edificios, se va a afectar al cementerio privado. Y el nuevo código ahora, como lo regula, y lo regula como un derecho real, le dice cómo tiene que hacerlo. Bueno, por escritura pública se afecta el inmueble. Esa afectación se tiene que inscribir en el registro. Ya los registros tienen previstos los mecanismos de inscripción. Se registra el inmueble como cementerio privado, que debe inscribirse junto con el reglamento de uso y administración, condición constitutiva de la afectación. Y cuando se obtiene la habilitación municipal, trámite público administrativo, entonces está ese inmueble ya cerrado en su destino como cementerio. La situación es que el derecho real no está en el titular del cementerio. No está en mí, si soy dueño de las 3 hectáreas que lo tiene para la tumba. El derecho real está en cabeza de cada uno de los titulares de la tumba. Usted que le compra la parcela, usted que le compra la parcela. Ahí está el derecho real del cementerio privado. En lo demás, yo tengo un derecho real de dominio, si soy el dueño del campo, imperfecto, limitado en su absolutez. No puedo hacer con él lo que quiera, sino que tengo que respetar el disfrute de aquellos que me han comprado la parcela, pero yo sigo siendo dueño del todo. Por eso barra, intérpretes, porque cuando el código dice el cementerio privado es inembargable, no se está refiriendo al lote de 6 hectáreas, se está refiriendo a tu parcela, a tu derecho sobre la tumba. Eso es lo inembargable. Pero yo que soy dueño de todo el cementerio puedo ser perfectamente embargado y ejecutado, con la limitación de que como el inmueble está afectado a esos fines, quien lo comprara en subasta debe seguir manteniendo el destino. Pero ¿te das cuenta? Entonces lo que sí es inembargable, resolviendo el viejo debate del sepulcro que nosotros lo tuvimos en la Argentina durante décadas respecto a la tumba del cementerio público, si era o no embargable, ustedes la perpetua en la piedad, y que ahora lo resuelve el código para el cementerio privado, no dice nada respecto al cementerio público, pero uno tiene que aplicar a la lógica. Yo no le puedo dar más beneficio o más perjuicio a uno u otro en función de que lo analizo es eso, el derecho al sepulcro. Entonces me dicen los códigos inembargables la tumba, no me lo dice así, pero yo lo traduzco. ¿Entendés? Pero no es cementerio, no confundan. El tema no es graso, pero no es inevitable. A usted le falta seguir esto. Es muy joven, que haga la ciencia con usted. A mí me falta menos. Pero guarda, es fuerte. El cementerio privado solo puede ser, entonces, en su formato de tumba, embargado, porque hemos dicho que es embargable, solo puede ser embargado, dice el código, con buen tino, cuando el acreedor no sea por saldo de precio, si usted compró la tumba y no terminó embargada, o por las construcciones que haya realizado en ella, que por otro lado están limitadas por aquel reglamento de uso y administración. Usted no puede hacer el monolito que se le ocurra o el panteón que se le ocurra, como hacíamos habitualmente en las ciudades portuarias del cementerio público en la Argentina, que usted vea a la vera de la ruta, en general en las afueras de todo pueblo, aunque en esta ciudad nos quedaron bien adentro, y en el corazón, en el centro. Pero ahí sí se puede embargar. Y también no son embargables las tumbas
por los impuestos, tasas o contribuciones que se adeuden y por las expensas. Esto es interesante porque lo meto aquí. El nuevo código introduce el concepto de expensas, que no existía en el deber. Esto va de la ley de propiedad horizontal, el concepto de expensas, que ahora no existe más la ley de propiedad horizontal. Ahora voy a decir dos o tres cosas de lo que se ha modificado sustancialmente el PH, me parece interesante para esta ciudad. Y entonces introduce el concepto de expensas y dice, bueno, que si la suma de tasas, contribuciones, se la pueden pagar, ejecutar, ¿cierto? Pero si debe expensas también. No solo introduce el concepto de expensas para varias figuras, sino que además le da una entidad de crédito, le da una entidad al concepto de expensas y por lo tanto al acreedor que lo brinda de algún modo, ¿no? Con ciertos privilegios. El otro derecho real que se incorpora es el tiempo compartido. El cementerio privado es uno, son tres dijimos. El otro es el tiempo compartido. Figura la que voy a pasar rápidamente, no porque yo no crea que tenga importancia, pero me parece que de las tres que se han incorporado, todavía es la que menos ha calado, por lo menos en la cultura jurídica regional. El tiempo compartido, los más chiquitos no saben de qué se trata, parece una pijamada. Pero en realidad, el tiempo compartido es otra cosa. Y los que tenemos más de 25, recordaremos que en la Argentina en la década de los 90 bajó un fenómeno que es de origen americano, y así lo conocimos en la Argentina, el tiempo compartido con fines turísticos. Hubo varias empresas, recuerdan, por ejemplo, Solana, que aquí vendieron el tiempo compartido. Porque el tiempo compartido es eso, ¿a qué accedemos como derecho? A gozar por etapas y durante periodos de tiempo limitados, en general a lo largo del año, hasta como lo conocíamos ahora, de un espacio inmobiliario destinado a fines turísticos. ¿Te das cuenta de lo que no lo conocían como era? Vos comprás, me voy a permitir así el tipo silogismo, una semana a disfrutar anualmente en alguno de los complejos turísticos que la empresa que te vendió la semana tiene en el país o con aquellos otros con los que haga convenio. Entonces vos podías disfrutar una semana en algún complejo en Mar del Plata, el otro año una semana en Cabo Paz, el otro año una semana en Punta del Este. Y eso era el tiempo compartido. Vos tenías un derecho, ¿qué cosa era? Nadie sabía. Si era un derecho personal o si era un derecho real, nadie sabía qué cosa era, vos pagabas una asistencia, si habías pagado el valor de la semana o de la quincena que hubiese comprado y mantenías los gastos o pagabas los gastos de mantenimiento. Tanto fue así que en la Argentina se tuvo que dictar una ley, que fue la 26375, que reguló el fenómeno, pero lo reguló como existía, es decir, tiempo compartido con fines turísticos. Era lo que había y se le puso este lazo legal. ¿Qué hace el nuevo código? Todas las cosas. Pero mirá qué interesante vuelta de tuerca le da. Ojalá este tubo de oxígeno le dé vida, no lo sabemos. El Código Civil Comercial dice que voy a mantener el tiempo compartido. ¿Qué será el tiempo compartido a partir del 19 de agosto? Un derecho real, por supuesto. Y se acabó el debate. Si era derecho personal, si era es un derecho real. Ajá. ¿Y qué objeto puede tener? Ahora el tiempo compartido puede ser sobre cualquier tipo de bienes. Muebles o inmuebles. Es decir, fíjate vos. Es decir, que ahora el formato, ¿me entendiste algo de lo que era el tiempo compartido que conocíamos con fines turísticos? Trasladar a la cosesadora. Me permite que ahora a vos te vendan una cooperativa agraria de alguna ciudad llamada, a 20 chacareros, el derecho al uso secuencial, de pronto a lo largo de 10 años, para cada cosecha de esta cosechadora, invirtiendo un valor absolutamente menor de lo que el valor de bien significa que siempre lo voy a comprar. Entonces, el tiempo compartido, un velero, un camión, o una flota de camiones, un rebaño. Es decir, yo ahora puedo aplicar una máquina industrial. Yo puedo aplicar la figura del tiempo compartido ahora no solo a los inmuebles con fines turísticos, sino a los inmuebles con cualquier tipo de fin y a otro tipo de bienes que no sean inmuebles. Vamos a ver, repito, si en la Argentina este negocio cuaja. Vamos a ver si este negocio cuaja. Lo siento nada más, lo presento al tema. Ya habrá ocasión seguramente a futuro de profundizar en cada rama del derecho la figura. Y la tercera, y probablemente la más significativa para nosotros, sobre todo en la zona, es que se ha incorporado también como derecho real lo que al Código Civil y Comercial se le dio llamar conjuntos inmobiliarios. Bajo esta expresión se regulan figuras múltiples. En realidad el Código dice son emprendimientos urbanos
urbanísticos. Se les llama conjuntos inmobiliarios. Les doy ejemplos de lo que son los barrios privados, los country, los clubes de campo, los parques náuticos, se está dando un fenómeno en una zona nuestra muy interesante, los parques industriales, los shopping centers, es decir, todo emprendimiento inmobiliario que pueda entrar bajo este formato que ahora el nuevo código define así, genéricamente como conjunto inmobiliario. Es interesante señalar dos o tres cosas. Primero, que el código dice acá ahora yo tengo un nuevo derecho real. Segundo, que me da una regulación. Yo de nuevo insisto en esta disyuntiva que tengo entre los que no saben, yo te digo hoy algo, y los que conocen de la práctica jurídica y se habían encontrado ya con estos complejos, con estos problemas. Nosotros hace más de 20 años o 30 que tenemos country, en Funes, en Pérez, en Rosario, de por ahí ya fue que tenemos parques náuticos acá en crecimiento. El tema es que no teníamos regulación. Y teníamos en todo caso atisbos, pinceladas de regulación, alguna ordenanza ahí diciendo si podías entrar o no, cómo debía ser el cerramiento, pero cualquiera de nosotros sabía que eso no era regulación de la tierra, que no podía hacerlo en un municipio porque es un inmueble y es patrimonio del Estado Nacional regular sobre esto. Entonces el nuevo código regula, primero. En esa regulación define naturaleza jurídica. ¿Qué es el conjunto inmobiliario? Es un derecho real. Te dicen mucho con esto, sí, querido operador del derecho, entendelo. Al no ser derecho personal, no es una sociedad, no puede ser, no le podés aplicar esto. Es un derecho real. Y no solo te dice que es un derecho real, sino te dice qué tipo de derecho real. Y te dice el conjunto inmobiliario, sea que sea, country, parque náutico, shopping center, se debe adaptar al régimen de la propiedad horizontal. No a la propiedad horizontal general, la del edificio en altura que está acá, ahora plana. Se debe someter a un régimen de propiedad horizontal especial, que es el que el código prevé para estos emprendimientos. Guarda, sutileza. Si este régimen es el de una propiedad horizontal especial, es porque el régimen de la propiedad horizontal general, que es el telón de fondo, al que siempre hay que acudir cuando la especie no resuelva, es el de la PH general, el que estaba en la vieja ley 13.512 que ahora ha sido incorporado al código y que está en un ratito les cuento en qué mutó, que es mucho y siempre es útil porque la mayoría de nosotros pasamos alguna vez en la vida por algún edificio o nos tocará visitarlo o nos tocará participar en el asesoramiento de algún vecino. Entonces, el conjunto inmobiliario es un derecho real que se debe ajustar al régimen de la PH, de una PH especial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos bien? ¿Usted está bien? Sí, con lo de los mudos. ¿Está contento? Lo veo en usted, fue acción. ¿Dónde estuvo? ¿A dónde? Es joven. Tiene derecho. ¿Usted quiere que pregunte algo más? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Usted también fue? Hace muchos años y lo recuerdo con alegría. Valió la pena. Para repetir. Miren, gente. No, porque la alegría se traduce en la consulta. Usted larga caipirinha por él. Bueno. Todo esto es prioridad, ¿no? No. Sí. Sí, claro, pues. Era la prueba que la facultad estaba buscando. En cualquier caso, siempre yo esperaré que alguna defensa surja a mi favor. Pero siempre me acompañan hasta la puerta. Dice hace un rato que hablamos de fenómenos. Pero a la tumba no. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa con el conjunto inmobiliario de la ley? Mira, tiene que ser sometido a un régimen de propiedad horizontal, pero que tiene particularidades que lo distinguen del régimen de la propiedad horizontal general. Y está bien. Porque no es lo mismo la regulación de un parque industrial en Villa Mercedes San Luis, o un country que tiene determinadas características, determinada inversión económica, donde hay que decirlo también porque somos un derecho liberal capitalista, que nadie se asuste. Yo esto lo digo en todas mis conferencias, porque la avanzada, que a veces parece feroz y políticamente correcta, contra la propiedad privada, en los dos casos parecidos, no, mire, el que compra un country tiene que saber que tiene que gozar de un régimen de protección a lo que ha invertido en función de la tranquilidad, el disfrute que pretende
viven los 40 de los 70 departamentos. Está pensando en una realidad inmobiliaria diferente. Por eso, lo especial radica, por ejemplo, en que le da libertad para que el reglamento de propiedad horizontal, el mismo que vos podés tener en el edificio de Cerrillo y Pedro, pero a ese reglamento, en el conjunto inmobiliario, le da libertad a los propietarios para que regulen una cantidad de cosas. Por ejemplo, el derecho de preferencia en la venta de las unidades, regular la utilización de los espacios comunes por terceros, invitados de los propietarios. Y a vos te pone un poco la piel de gallina con todo esto de la igualdad y la discriminación. Pero resulta que yo me lo tengo que decir como lo he dicho alguna vez. ¿Cómo lo voy a entender? A mí no me gusta que nos pasemos la raya. Si nos pasemos la raya hay que caerle al country con todo el rigor de la ley. Pero también tengo que entender que la señora, que con su marido construyó la casa, valorada en un par de millones, no quiere que de diciembre a marzo el hijo de 18 años de su vecino le llene la piscina con sus 20 compañeros de rugby. Entonces, esto es. Y esta regulación tiene que tener un sentido. Hay que entenderla bien, porque si no, va a aparecer el primer abanderado de la legislación. Entonces, el de afuera, lo que hace, viene para acá, escuchan gritos. Entonces le ha dado libertad a los propietarios y al consorcio para que de algún modo regulen en el reglamento de propiedad horizontal con un poco más de flexibilidad y por lo tanto de rigor respecto a las pautas de convivencia, respecto a las pautas de ingreso, respecto en definitiva a las pautas de este emprendimiento. Creo que uno de los grandes desaciertos que no debiera, yo acá anticipo posiciones, no está bien porque ahí tengo que decir algunas cositas que me han pedido publicar. Pero, miren, hay un error yo creo en el código cuando dice que, y esto no es casual, al buen entendedor pocas palabras, ustedes sabrán interpretar de dónde han venido los tiros. El proyecto, el de los autores, que me marcan de Carlucci, de los decía que el conjunto inmobiliario podía optar, es decir, el ya existente, por el régimen que hubiese asumido antes de la vigencia del código, derecho personal o derecho real pero distinto, servidumbre, condominio forzoso, pero del Congreso salió distinto. El código dice ahora que todos los conjuntos inmobiliarios que se creen deben someterse al régimen de peaje y los existentes también. Ustedes saben lo que significa en costos el sometimiento a régimen de propiedad horizontal. Muchos de los que están aquí no lo saben. Pero el régimen de propiedad horizontal, que es un régimen jurídico, implica muchas cosas escriturales, notariales, registrales, e implica un sometimiento a un reglamento que tiene unos costos de hechura, de realización, de inscripción y de cesado. Yo no digo de ninguna manera que no sea la causa. Lo que estoy diciendo es que son motivos para analizar si esos elementos no deben ser tenidos en cuenta para cuestionar, ¿me parece?, la validez de esta norma. Porque aquí uno puede jugar con otros principios, ¿no?, de derechos previos, adquiridos, aunque es un concepto un tanto diluido en el nuevo código, y entonces esta obligación de reconvertir los fenómenos inmobiliarios existentes al nuevo formato de la PH tiene sus memorias profesionales, laborales, económicos y todo eso. La PH, porque el tiempo apremia, quiero decirles algo de esto. La PH, la propiedad horizontal, que es una figura que existía desde hace casi 70 años, 60 y pico en Argentina, dejó de ser una ley especial, que era la ley 13.512, para los que no sabían esto, y ahora se la incorpora el código, por lo cual la 13.512, todas son derivadas han sido derogadas, todas. Hay que entender aquel principio de interpretación de la ley. Y fue derogada la 13.512, hablo para todos, pero fundamentalmente para los operadores presentes, fue derogado el decreto reglamentario 18734, y fue derogada la ley de horizontalidad 19724, etcétera, etcétera. El régimen ahora es el régimen del Código Civil Comercial. Entonces, este régimen de propiedad horizontal dice varias cosas nuevas que al entender vienen bien que se aplican, porque creo que tiene un sentido de ubicación, de sentido común. Yo se los voy a contar muy rápidamente para que ustedes lo entiendan. ¿Qué pasaba antes y qué es lo que pretende el nuevo código?
artículos, el 2614 y el 2617, que derechos inmobiliarios no iba a aceptar en la Argentina. Y en uno de ellos prohibió la PH. Lúcidamente pero inconvenientemente en el siglo XX. Él en aquella época de la pampa abierta lo pudo decir. Dijo, vamos a evitar los conflictos de gente viviendo junta. No lo decía así, porque Vélez lo decía de manera elegante en las notas que han desaparecido, ¿no? Del código, los bases que están de abajo. Pero decía ahí en las notas de estos artículos, la convivencia de varios propietarios en un solo edificio traerá conflictos innúmeros. Y la verdad que es cierto. Cualquiera de nosotros que vive en un edificio sabe que tarde o temprano tiene conflicto. La enamorada de la merluza, que cocina 4 veces a la semana, y aromatiza las cuadras, el matar. La del perro del costado, que era el perro, no es lo que era el perro en el pasado. En la década del 60 la Cámara se hacía irse con el perro a la calle, pero hoy anda a encontrar un juez que te diga, saquen al perro del edificio, cuando se aferran a las lanas del golden, los hermanitos de 5 y 8 años. Nadie. De todo eso es un problema. El ruido molesto, la ley 13.512 que reguló la PH la revisó para propietarios como era la Argentina en la 1949. Pensá que Argentina, de 19. Yo, señor, ¿cómo le va, señora Argentina? Tiene un poco de azúcar, ¿cómo está su madre? Era Argentina. De otro, la disciplina era otra, la vecindad era otra. Mi padre me hacía ir a la sombra de la cama, de la habitación, si yo molestaba un vecino. No hacía falta que el vecino fuera a decir, y eso ha perdido. Para más que ha perdido. Entonces, el beneficio usted tiene que hay propietarios, locatarios, ocupantes ocasionales. Siempre digo, la señorita del octavo, que estuve pintada y perfumada, nadie sabe para qué, pero se sorprende. Y me viene. Bueno, y esto hace que entonces, lo que era aquella vieja ley que regulaba un formato distinto de comprensión, porque aquella ley decía, no hace falta reglas disciplinarias severas, entre los vecinos, el respeto cívico se comprende. Era un régimen democrático de asamblea rígido porque era la idea de la responsabilidad por la cosa propia. ¿Cómo te hacías cargo de la cosa propia? ¿Cómo no iba a haber una asamblea que la de ayer en la iglesia? Y todos queríamos saber si se quedaba Marta la portera o si se iba al verso del administrador o si poníamos un fin. ¿Te das cuenta? Eso no pasa hoy. Y el poder se ha dado cuenta que no pasa. Los problemas son numerosos. ¿Y quién lo resuelve? Las administraciones del jaque, a vos te pasan eso. Entonces el nuevo código ha dicho, bueno, a ver, la realidad es, ¿podemos derogar la PH? No. Vélez pudo pensar en prohibirla cuando el mundo ya la había regulado porque en la Argentina la tierra era sobrante. Pero hoy, donde vos en un cuadrado levantás un edificio para que esté esta vivienda, la utilización, digamos, la utilización del suelo hace que la PH sea imposible. Sin duda, nadie lo podría pensar. Pero ¿qué hacemos con ella? Y el nuevo código entonces ha dicho, mirá, yo lo que te voy a dar son pautas renovadas, es decir, más lógicas para resolver este tema. ¿Va a seguir siendo asambleario? Sí, por Dios, a nadie se le hubiese ocurrido, ¿no es cierto?, ir hacia un régimen cuasi monárquico de Palier. No lo hubiera tolerado. La mediática argentina. Vamos a la asamblea, pero no cortada. Ah, no te voy a contar. ¿Y qué son ahora los consorcios? Lo que pedimos mucho durante mucho tiempo que fuesen. Son personas jurídicas de carácter privado. Antes no se sabía qué cosa era del agrupamiento de propietarios. Ahora no son, pero son personas jurídicas de carácter privado. Guarda con eso. Se tiene cuenta cuánta cosa va a traer eso. Tiene que traerla. Porque cuando yo digo que el consorcio es persona jurídica de carácter privado, digo muchas cosas. Pero me empiezo a preguntar, entonces el administrador del edificio sometido a los tributarios debe ser regido por las mismas reglas de responsabilidad del administrador de una persona jurídica privada cualquiera. Responde por culpa y omisión frente a la persona jurídica consorcio, o frente a los consorcistas, o frente a terceros. Es decir, yo tengo que pensar ahora que esto tiene otro nivel de envergadura. Si usted me pregunta, yo le digo que no. Yo creo que acá se da el famoso tema de las antinomias. Que vimos allá en primer año hace muchas décadas. ¿Cómo resuelvo la contradicción aparente de norma? Una cosa, y entonces yo recuerdo, ¿se acuerdan las 10 pautas? Norma general, norma especial, norma posterior, norma anterior. Y ahí
me parece que habrá que ver que la normativa específica de la administración de la persona jurídica PH no en todo concilia con la regulación de la administración del administrador de una persona jurídica común. Es para conversarlo más largamente, pero es lo que estoy haciendo ahora, es solo centrarme en los temas. Pero lo interesante es persona jurídica ahora el consorcio. El nuevo código dice respecto a los administradores algo que a vos te va a gustar. Todos los señores del edificio saben que los administradores generalmente se heredan. ¿Quién votó a un administrador? Bueno, los que tienen PH de mucho tiempo sí. Y no está mal, ¿eh? No vamos a hablar mal de los administradores. Entre paréntesis, ustedes saben que está en debate si los administradores deben ser profesionales matriculados. Ya en la Argentina no son los corredores inmobiliarios. Ya en la Argentina no son los mandatarios del automotor. Ahora en la Argentina, y ya son carreras universitarias existentes, la administración de consorcio está planteando este debate. Por ahora a nivel municipal, el registro, que no es lo mismo. Es interesante plantearlo, y con esta nueva normativa, este nuevo código, hay que pensarlo más seriamente. Y entonces le dice usted que los administradores generalmente se heredan, sí, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el reglamento de propiedad horizontal, que ahora se llama así, no se llama como la ley 13512 lo definía extrañamente, reglamento de copropiedad y administración. No, sintetiza, reglamento de propiedad horizontal, es mejor, es más pertinente. Porque el otro nombre parecía que solo era para regular las partes comunes, reglamento de copropiedad. ¿Sabías? Reglamento de propiedad horizontal, el fenómeno total, partes comunes, el pasillo, el palier, la terraza, pero también partes privativas, lo que haces en tu departamento cuando atiendas con veloz. Entonces, claro, este reglamento de PH tiene, como saben ustedes, que ser inscrito, ¿verdad? El registro de la propiedad, esto sigue siendo así. Si usted no lo inscribe, no hay PH. Pero en el reglamento, entre otras cosas centrales, debe constar quién es el administrador. ¿Y qué pasa en los edificios que la mayoría de ustedes conocen? Viene, cuando vos compras la unidad, mucho más que la alquilar, con el administrador dado. Generalmente por el emprendedor, inmobiliaria o constructora que hizo el fenómeno. Y en general, con disposiciones de mayoría para poder removerlo, dejarlo, digamos, cambiarlo, inalcanzable. Unanimidad, 4/5, qué sé yo, 2/3. El nuevo código te resuelve en parte el tema. Primero porque te dice, el administrador cesa, ¿escuchás bien? Es una oportunidad de oro, tenés que saberlo. Cesa en ocasión de la primera reunión de consorcio que se haga si no es ratificado en ella. Es decir, es un cese automático. Te da al consorcio inicial, esto sirve para los edificios, por supuesto, que debutan, que se inauguran, pero es un paso. El administrador cesa en ocasión de la primera reunión de asamblea, la primera reunión de consorcio, y además el código te dice cuándo debe ser hecha la primera reunión, ¿eh? Te dice no va a pasar en los 90 días después de pasado los primeros 2 años de dictado el reglamento, o desde que se han ocupado el 50% de las unidades, lo que acontezca primero. Esto lo digo así, te lo puedes ver, pero digo, esto es interesante, ahí cesa la misma, ¿te acuerdas que no lo ratificás? Cesa. Ahora, si vos lo ratificaste, continúa. Pero continúa en el marco de lo que hayas reglamentado en ese reglamento, de lo que hayas dispuesto. Esto es importante. Y para los que ya vienen a la línea, yo veo que el edificio que tiene 10 años, 5, 3 metros, ya tiene todo dado. Pero acá lo que ha cambiado es un régimen de asamblea, te lo voy a contar porque es muy interesante. Van a poder resolver muchas cosas si lo aprenden bien a esto, discútenlo. Porque repito, el gran dilema de los consorcios, ¿cuál es? Acá hay gente que es del edificio, mucho. Y han ido a reuniones de consorcio, pocas, escasas. Hay que hacerse cargo. ¿Qué sucede cuando nos llega el trofeo debajo de la puerta? Reunión de consorcio jueves a las 19. Organizado, yo una charla. Uno huye de la reunión de consorcio. Y a las 9 vuelve. Y espía a ver si todavía están al cuarto B, a la jubilada del techo. Le da pudor, da la vuelta. O se calentó la hielga, está. Pero no se hace cargo de la cosa. Entonces no se da ni el quórum, ¿sabés lo que es el quórum? El número mínimo de gente necesaria para que se pueda celebrar. Ya no la mayoría para recibir, no se juntan el quórum. Son 60 unidades y van 7, lo mismo de siempre. Esto genera una práctica que es perversa. Porque yo que le voy a decir a los 7 que se ocupan, si son los únicos
hizo más defensa, tuvo que hacer. No te haces cargo de la cosa propia. El código lo dio. Lo vemos hace mucho. Y entonces, ¿qué decidió? ¿Cómo con esto? El código ahora decidió, mira, el quórum y las mayorías se dan las que el reglamento implique, diga o lo que la ley mande. Perfecto. Pero, convocada la asamblea, cuando el quórum no se dio, hasta ahora, ¿qué pasaba? No se podía ver a varios la decisión de la asamblea. Dice el nuevo código. Cuando se convocó una asamblea, vamos a suponer el quórum, el número mínimo que necesito ejemplo, son 3. Fueron 4. Dice el código, los presentes pueden proponer lo que han decidido. Se lo tienen que notificar a los ausentes, que tienen 15 días para oponerse en mayoría, no de a uno. Y que si no se oponen, será lo que nosotros conocemos en derecho como ratificación tácita. Es decir, la decisión es válida. Ojo, porque los 4 que fueron, como deciden poner sus cuadros con el palier, dejan a la asamblea. Y esto tiene repercusiones económicas distintas. Y está mal la ley, para mí está fenomenal. Porque hay que empezar a aceptar que uno tiene que hacerse cargo de la cosa propia o vivir con la delegación implícita que hace o no. O estar atento al hecho para que cuando la notificación opere te puedas oponer y ahí te ven entonces las ganas de organizar lo que no tuviste, no quisiste, no te voy a escuchar, tuviste la película de razones varias, para cuando la asamblea lo pensó. Es decir, entienden, es que se da no por decidido, escucha bien la palabra que utilicé, los presentes proponen lo decidido. Y entonces esto se notifica a todos los ausentes que si no se ve, reúnen y rechazan, se lo da por aprobado. Esto es muy interesante. Y el nuevo código también propone otras formas asamblearias que me parecen fantásticas que se ven. Porque dice, se legitima con esto una práctica que en general en los grandes edificios no se entiende, pero que en los pequeños PH sí. Y hay que entender que el régimen de la PH no es solo para un palomar de 150 departamentos, sino también para una casa de 3 pisos, o para un departamento de pasillo de 4 unidades. Entonces dice el nuevo código que se puede realizar la decisión, se puede tomar rápidamente sin asamblea, es decir, cuando se logró que el proponente concite la voluntad de todos. Vos me entendés, somos 4 departamentos en el pasillo, y yo digo habrá que cerrar con una reja la puerta. ¿Estás de acuerdo? Eva, ¿qué te parece, Argento? Y firman, y no hace falta, pero ¿por qué digo esto? Porque antes la ausencia de debate asambleario era vice-nulidad. Y ahora no puede ser alegada porque lo que se logró aquí, porque el código te dice que se puede concitar la voluntad de asamblea. Es interesante, te das cuenta lo que ha cambiado. Voy a explicar una cosa que sí se reguló la asamblea que parece perverso, pero yo voy a explicar por qué no lo es. Porque todo esto es bienvenido. ¿Cuánto hace que queríamos los abogados en la materia esta libertad, este oxígeno? Hay que tener cautela. Cuidado. Dice el código. La acción por nulidad de la asamblea ahora caduca. ¿Se acuerdan que no tenía plazo? No había plazo. Y entonces la doctrina de la jurisprudencia estaba ahí a tientas y se había establecido el plazo de petición regla. La Argentina que es el penal. No existía ni el edificio y todavía la acción estaba viva. Es decir, se había secado el fisco, se había muerto la portera, pero la acción 10 años. Y ahora, claro, ¿sabes por qué? Porque la Argentina pendula va a 20 o a 140. Y pasamos de los 10 años a un plazo estrepitosamente puesto. Dice ahora el código, la acción de nulidad caduca. Ya, porque además esto los socialistas, yo digo lo que dice el código, ¿no? A los 30 días de realizar. Ni siquiera de notificada, que es el código. Se puede aceptar esto. De realizar. No estabas en Pinamar, que yo no te digo una cosa. En la falta. Los miembros mejor de entrega. Y vos dices, bueno, la notificación encima. Yo con el tema de las notificaciones tengo un tema. A ver, querido, vos tenés un domicilio que se notifica. Es el contractual, porque el reglamento es un contrato. Por lo tanto, ese es un domicilio especial. Si tú no me pagas, tampoco te hagas el suelo familia, no te notificas. Pero supongo que cuando es un poco 30 días. Porque es un prestativo. Ustedes son muy jóvenes, ¿saben lo que son 30 días? La nada. Bueno, sí.
Esto por un lado, hay que estar atento. Este que ahí merece algún tipo de errata, no van a venir algunas probablemente ahora, o alguna acción ahí que aclare el fenómeno. Y por otro lado, le decía algo que parece perverso, que para mí no lo es. El nuevo código dice cómo se deben computar la mayoría en las asambleas. Esto ha cambiado radicalmente y se lo cuento, por eso voy a cerrar. Hay mucho más para decir, pero serán futuros encuentros, lo encontraremos bajo otros techos. Me dice el nuevo código, en las asambleas de propiedad horizontal, la decisión se toma por mayoría absoluta. Todo, y salvo cuando la propia ley, el propio código te diga unanimidad, pide unanimidad en algunos casos del código sí, por ejemplo, para las innovaciones o mejoras en partes comunes esenciales, pide unanimidad, ejemplo. Pero si no dice, las decisiones de la asamblea son por mayoría absoluta. Todos los presentes entienden lo que es mayoría absoluta. No es la mitad más uno. No, pero no se asuste, que no está tan lejos. Claro, porque si usted me dice la mitad más uno es 51. En cambio, más de la mitad es 50,01. ¿Se da cuenta de la diferencia sutil? Porque eso es lo que ha cambiado. ¿Se entienden todo, no? La mayoría, en cualquier caso, por las dudas, en condominio, en comunidad hereditaria, la mitad más uno, la mayoría absoluta nunca es la mitad más uno, siempre más de la mitad. Por supuesto que si no cuenta unidades, si son 20, la mayoría absoluta es 11, está claro. Pero el tema es que en abstracto el concepto no es menor que no sea así. Porque ahora el código me dice lo siguiente. Me dice, las asambleas se deben decidir las decisiones tomadas por mayoría absoluta. Pero esta mayoría absoluta se debe computar de una manera doble. Estén atentos porque no es complejo si lo agarran rápido. ¿Cómo de una manera doble? Ahora dice la ley, orden público. La mayoría se debe computar por unidad y por valor. ¿Entienden que esto no era así en el viejo esquema? El viejo esquema era por valor, si lo decía el reglamento, o por unidad, presunción general de la ley. Ahora es doble. Yo voy a dar un ejemplo que muchas se van a olvidar. Si yo tengo, voy a hacerlo fácil para que comprendan, un edificio de 20 unidades, yo tengo un edificio de 20 unidades, y yo necesito que la decisión sea tomada por la mayoría absoluta. Entienden que esto es en tanto el quórum se haya logrado y no tengamos la alternativa de la ausencia, cuya propuesta será solo con los presentes. Pero si están todos, o hay un número suficiente, hay quórum, ¿cuál es la mayoría? La absoluta. Yo tengo un departamento de 20 unidades. Pregunto al grupo, ¿cómo se debe lograr esta mayoría absoluta? Se debe lograr por un sentido doble, por unidad y por valor. Por unidad yo debo lograr cuántas al menos, si son 20, 11. Vamos a poner 20 departamentos. Yo necesito al menos 11 para llegar a la mayoría absoluta. Y por valor yo necesito al menos cuánto, más del 50%, ¿verdad? Me cuenta ustedes, muchos también nos han visto en un reglamento de propiedad horizontal, aquí se establecen los valores porcentuales de cada unidad y lo que estas representan en las partes comunes. Es decir, yo necesito eso. ¿Por qué digo yo que es bueno y no es perverso? Como ustedes dirán a la Lini, si antes no podíamos lograr quórum, una sola forma de pretender mayorías, ahora tenemos que lograr este doble. Sí, pero no te olvides que el contrapeso es lo que te dije antes, que si no se logra nada, se juntaron 4, sirve igual. Pero ¿y esto cómo se mastica? ¿Cómo se entiende? Justicia. ¿Esto es justicia la Lini? Sí. ¿Sabes por qué? Porque esto está pensado para la mayoría de los edificios actuales que son asimétricos. Yo te los voy a decir fácil. En este edificio de 20 unidades, que tiene, por decir algo, 7 pisos, no me va a dar la matemática ahora, tal vez no importa, tiene, vamos a decir, 12 monopientes, pero luego tiene 4 semipisos y tiene 4 pisos exclusivos. Es decir, de 30 metros cuadrados estos, de 50 estos, de 85 estos. Claramente el valor patrimonial no es el mismo y lo que tiene en juego el porcentual de la defensa tampoco. Entonces ahora dice el código guarda que si vos lograste la voluntad de los 12 monoambientes, llegaste a esto. Pero si esos 12 monoambientes sumados reúnen el 47%, no lograste esto. Y al revés, si los 4 pisos exclusivos y 3 monoambientes lograron el 57%, como son 7 unidades no llegaste a eso. ¿Te das cuenta? Es decir, que ahora te permite, te pide, te hace el código un juego de equidad distinto.
por I, no o I por unidad. Yo entiendo, reitero, que esto sería casi inadmisible si yo no tuviese la otra normativa que expliqué primero. Porque si yo tuviese esto solo, yo digo acá embarrado y se ha complejizado el fenómeno. ¿Cómo llego a esto? Si yo vengo de una realidad en donde el pueblo es casi inalcanzable. Pero si yo voy a hacer una realidad donde además de esto, el código me dice, pero si no lo lograste, tenés esta herramienta, ratificación tácita, decisión sin asamblea, entonces me parece que esto llega a otros niveles de comprensión. Les decía hace un rato, yo dije que me iba a ir y me voy a ir, pero 2 minutos nada más para no dejar promesas truncas, porque dejar promesas truncas es complicado. Es casi construir Penélopes académicas, ¿no? La espera del amor en la barranca. ¿Está enamorada? La del fondo. Está enamorada, se murió porque yo dije. ¿Tiene el corazón agujereado? ¿O está bien? Está bien ocupado. ¿Nos alegramos todos por la joven? Alégrense por el amor ajeno, que algún día será pronto. ¿De qué dije que iba a decir algo? Superficie. 2 palabras nada más, para todos, pero sobre todo para los juristas presentes. En la Argentina la única superficie que teníamos desde hace 20 años era la forestal. En la región nuestra nos sirvió para mucho. Yo no vi un expediente de superficie. En el NOA había. El día que a un jurista, bueno, se le ocurrió resolver bien que en la siembra de la soja no era forestación, se acabó la posibilidad de que la superficie forestal tuviera éxito en la paz costera. Porque yo no sé si es comprende, pero sobre todo para los colegas presentes, el derecho de superficie es un derecho interesante. Es raro, porque a mí me dice que yo que soy el dueño del inmueble, tenés que dar la figura, yo soy el dueño de esto, el inmobiliario, la superficie, ¿cierto? Yo soy el dueño de esto. Yo tengo, como ustedes conocen, la idea de dominio, la propiedad de la rasante, es decir, del suelo, del subsuelo y el espacio aéreo. Todo esto para lo que la superficie que permitía, que él había derogado, se reincorporó el recinto en 1995 solo para la explotación forestal. La superficie te permite que vos explotes separadamente, yo dueño del campo, le cedo a ella en superficie, la rasante y el espacio aéreo, y yo me quedo con el disfrute del subsuelo. Entonces ella tiene la explotación del suelo imparable, y yo por ejemplo me quedo con la explotación de las cocheras. Cuando esto era superficie forestal ya se podía hacer. En el nuevo código, y esto dije yo hace un rato, es la gran apuesta inmobiliaria, que me parece que viene bien para lo privado y para lo público, el código dice, mirá, ahora la superficie puede tener 2 tipos, forestal o edilicio. Acá está la gran apuesta. Es decir, que yo ahora puedo pensar en que te puedo dar a vos en superficie un terreno, por ejemplo, para que construyas un edificio como propietario, sin ser propietario del suelo y sin ser propietario del subsuelo. ¿Te das cuenta que es revolucionario? Porque en la Argentina esto era impensable. ¿Cómo yo podía ser dueño del cuarto A sin ser consensualmente dueño del suelo sobre el cual el edificio se asienta? Era la casa de Chihiro, es decir, de la nube. Esto ahora es posible con la superficie. O al revés. Yo te cedo a vos el subsuelo y me quedo con la rasante y el espacio aéreo. Había municipios que andan buscando espacio para las cocheras por todo el centro. Es decir, yo puedo dividir, te das cuenta de lo que me permite el código, es maravilloso, pero te das cuenta que el cambio que hay que hacer el clic es a un inmueble dividirlo en utilización en las partes que eran constitutivas históricamente del dominio. Rasante, suelo, espacio aéreo y subsuelo. Y, como dije yo recién, ejemplo no es casual, porque el código dice no solo que la superficie puede ser para construcción, sino que incluso se pueden construir edificios y someterlos a peaje. A mí me han dado en superficie la casona antigua de Dorrego y San Luis, cuya propietaria, viuda del 79, no tiene datos de ella, pero quiere desprenderse del inmueble porque tiene sobrinos que le van a heredar. Vos, constructora, recibiste en superficie, tenés por un plazo máximo de 70 años la posibilidad, la construcción de un inmueble, hacer edificios que los podés enajenar a propietarios que lo compran en un formato que no la descapitaliza a ella del terreno histórico. Entonces, claro, que cuesta entender
en nuestra mentalidad de propiedad tradicional esto, pero es la gran apuesta del código en materia de negocio inmobiliario, de inversión, porque te das cuenta cómo te capitaliza el suelo, te das cuenta cómo te permite optimizar un lote, una hectárea, ya no solo, inevitablemente, de una manera totalizadora para una explotación, suelo, sino distinguir entre estas cuestiones. Yo puedo ser, y el sobrino mayor de la señora de los Reyes San Luis le ha dicho además, hacé su tía, porque el subsuelo lo voy a administrar yo, que voy a hacer 40 cocheras para alquilarse a los titulares de estos departamentos o para venderlas. Y ahí, podés ahora sí, yo en el esquema anterior al 1 de agosto no lo podría haber hecho. ¿Te das cuenta? Qué maravilla el derecho. Cuando usted habla de derecho le gusta, porque le tienen que pasar cosas a las tripas, ¿entiende? Eso es gusto por derecho. Chicos, capítulo apagado. Nos fuimos. Gracias a la Secretaría de Carolina de nuevo.